buenas tardes, bienvenidos otra vez a Casos de la Vida Real. Mi nombre es Ana Isabel Díaz y el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, y esto es de los perversos narcisistas. Cuando pensamos en la palabra perverso, lo primero que se nos viene a la mente es algo evidente, una violencia directa, pero la verdad es que no es así. En momentos de crisis todos podemos tener unos rasgos perversos, porque el narcisismo lo tenemos todas las personas. Por ejemplo, el egocentrismo, la necesidad de ser admirado, y muchos de nosotros hemos manipulado a la persona para que llegue a hacer lo que nosotros queremos. Sin embargo, a diferencia de los perversos, lo nuestro es pasajero y sentimos culpa. Los perversos tienen este comportamiento permanente y al destruir al otro no sienten ningún sentimiento de culpa. Los perversos narcisistas son considerados como psicóticos sin síntomas. Ellos encuentran su equilibrio personal proyectando todo su dolor en el otro. Hacen daño porque realmente no saben existir de otro modo. En el DSM-4 no existe realmente la perversión narcisista como trastorno de la personalidad, pero yo les voy a dar 9 aspectos con los que ustedes pueden distinguir entre un perverso narcisista. El primero es: el sujeto tiene una idea grandiosa de su importancia. Como pueden ver, la persona cree que realmente es la persona más importante del mundo. El segundo es que lo absorben fantasías de éxito ilimitado y de poder. El tercero es que se consideran especiales y únicos. Ellos critican a todo el mundo, pero nunca admiten una acusación de alguien más. El cuarto es de que tienen una necesidad excesiva de ser admirados. El quinto, piensan que se les debe todo. El sexto es que explota al otro en sus relaciones interpersonales. El séptimo es que carece de empatía. Esto es muy importante para distinguir entre un perverso, porque ellos tienen una ausencia total de interés y de empatía por los demás. El octavo, es que envidia a menudo a los demás. Ellos sienten una envidia muy fuerte por lo que los demás tienen que ellos no. Simplemente envidian a las personas que gozan de la vida. Y eso es muy básico en lo que es un perverso narcisista. Y por último, el noveno es de que tienen actitudes y comportamientos muy arrogantes. Se ponen en un pedestal. En las relaciones con los demás, lo primero que hacen es seducir a la persona. No entran directamente a acosarlos moralmente, sino que el objetivo es no tener sorpresas. Así que se interesan por seducir a su víctima, y ya cuando la tienen ahí, cuando la tienen junto a ellos, los empiezan a confundir de un modo muy perverso. Los perversos dicen que nunca son culpables de la situación y tienen 2 mecanismos de defensa básicos. El primero es el mecanismo de proyección. Ellos se defienden atribuyendo a lo demás todas sus dificultades, todos sus fracasos, y nunca se sienten culpables de nada. Durante su infancia, el perverso tuvo que aprender a separar la parte buena y de la parte mala, y se quedó en esa posición en el mundo dividido, así que proyecta hacia afuera todo lo malo que está dentro de él. Otro mecanismo de defensa que utilizan es la negación. Ellos niegan constantemente y afecta incluso en cosas de la vida cotidiana. Agreden a los demás para evitar el dolor que ellos realmente sienten. Una característica muy esencial de los perversos es de que ellos evitan tomar cualquier decisión. Ellos se lo transmiten a otra persona para evitar la responsabilidad de sus acciones. Muchos suelen confundir el perverso narcisista con el paranoico, pero hay que diferenciar estos dos bien. El perverso narcisista, aunque conozca perfectamente las leyes y las reglas de la sociedad, él juega con ellas. Él disfruta desafiando esas leyes y confundiendo al otro, haciéndolo creer que sus normas sociales no están en lo correcto. A diferencia del paranoico, el paranoico toma el poder por fuerza. En cambio, el perverso toma el poder pero por seducción. Ahora vamos a hablar del perfil de la víctima, pero antes vamos a unos cortes comerciales. No se vayan.
Bienvenidos una vez más. Bueno, estábamos en el perfil de la víctima ahora. La víctima es víctima porque ha sido seleccionada por el perverso. La víctima es elegida porque estaba ahí y de un modo u otro se ha vuelto molesta para él. Realmente para el agresor no tiene nada en especial, es un objeto intercambiable que ha sido cometido la única torpeza que fue dejarse seducir. De ahora en adelante la víctima va a ser el blanco de la violencia que el agresor le va a producir y él va a evitar siempre sentirse deprimido o culpable. Muchas veces la gente piensa al ver la víctima que son débiles, pero la verdad es que son completamente inocentes. Lo propio de un ataque perverso es apuntar a las partes vulnerables de la víctima, los puntos débiles. Eso se convierte en un punto de enganche para el perverso. El ataque es como una revelación dolorosa, es como un espejo negativo para la víctima. Y la violencia perversa obliga a la víctima a afrontarse a todas esas fallas que tiene y todos los traumas olvidados de su infancia. La pregunta para muchos es que si realmente ser víctima es como masoquismo. ¿Realmente las víctimas quieren sufrir? ¿Por qué no se van? ¿Por qué si están en una relación con un perverso no simplemente le cierran completamente la relación? Pero la verdad es que no es así, no es masoquismo. Las víctimas están psicológicamente atadas a esa relación. Hay una dominación total del perverso y es imposible que la víctima reaccione y detenga el combate. Un procedimiento esencial para estabilizar al otro es que se sienta culpable. La víctima ideal es una persona escrupulosa, que tiene una tendencia a culpabilizarse. Los psiquiatras la describen como predepresivos. Se trata de personas apegadas al orden, que se sacrifican por los demás y no dejan que nadie los ayude. Los predepresivos se ganan el amor del otro siendo generosos, queriendo ayudar a la otra persona, queriendo sacrificarse, y los perversos se aprovechan de ello. Todo esto se dirige a la autoacusación. Si mi compañero no está contento, es mi culpa. Ya hablamos del perfil del perverso y el perfil de la víctima. Ahora vamos a hablar rápidamente de las consecuencias de esta fase de dominio del perverso. Esas consecuencias son para la víctima. La primera consecuencia es la renuncia. Durante la fase del dominio, los dos protagonistas adoptan una actitud de renuncia para evitar conflicto. El segundo es la confusión. En el establecimiento del dominio lleva a que las víctimas se sientan muy confundidas. No se atreven a quejarse y no saben realmente hacerlo. Piensan a veces que son objetos de injusticia, pero al mismo tiempo el perverso sabe utilizarlos de una manera que los confunde. No saben si ellos realmente han hecho algo, no saben si ellos son los culpables de las situaciones, y realmente no saben si son responsables. El tercero es la duda. Cuando viene la violencia después del dominio, después de que ya tienen a la víctima, irrumpe un psiquismo que no está preparado para ello, porque sigue anestesiado por el dominio, sigue anestesiado por esa seducción que el perverso logra imponer en la víctima. La víctima no puede entender, se queda como confundida, con dudas y niega la realidad. Está frente a esta violencia y no puede aceptarlo, está confundida. El cuarto es el estrés. Aceptar la sumisión puede llevar a pagar un precio muy importante, y eso es la tensión. La tensión se da al tratar de calmar al otro y evitar la reacción de su agresor. La quinta es el miedo. Los perversos narcisistas provocan en sus víctimas un tipo de violencia que no es directa. Todas las víctimas confiesan tener miedo en esta fase. Están siempre al acecho de esa mirada, de ese comentario, de ese gesto, ese mal tono. Temen su reacción, temen su frialdad, temen que las víctimas se muestren cada vez más violentas hacia ellas. Y en ese aspecto las víctimas demuestran cada vez más amables, más conciliadoras para evitar esta situación. Y el sexto es el aislamiento. A la hora de afrontar lo que pasa, las víctimas se sienten solas.
No tienen realmente a alguien con quien hablar porque sienten que están exagerando la situación. Sienten que las amistades no pueden realmente entender lo que está sucediendo y dudan de sus propias percepciones, así que se aíslan completamente de todos los que están a su alrededor. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayan entendido realmente lo que es un perverso y lo que es una víctima y las consecuencias de todo esto. Si tienen alguna duda o si ustedes están enfrente de alguien que tiene esas mismas características, no duden de llamar al teléfono que aparece ahora en su pantalla y con mucho gusto los ayudaremos a salir de esa tormenta de relación. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez en Casos de la Vida Real. Adiós, buenas noches.